Dice que la primera parte que quería ponerles no pudo salir. No, entonces, los trastornos metabólicos son las emergencias en neonatología, ¿no? Aparte de lo que es el tramo obstétrico, la atención inmediata, lo que es el sufrimiento fetal, todas las patologías que se puedan presentar dentro de el recién nacido, tienen una alteración, ¿no? Entonces, tenemos en trastornos metabólicos que son los signos más característicos, más frecuentes, que se dan con mayor incidencia en una atención en el recién nacido, y con ellos la hipoglicemia. Yeah. Entonces, a ver, vamos a tener hipoglicemia. Inmediatamente después del nacimiento, las concentraciones de glucosa comienzan a bajar. Hasta el 30 miligramos por decilitro es esperable las primeras 2 horas. Luego aumenta por lo menos 45 miligramos por decilitro. Es la causa que más se puede prevenible es el daño neurológico. Definición de hipoglicemia neonatal, sintomático con un hemoglucotés menor de 40 miligramos por decilitro, y un factor de riesgo es más hemoglucotés menor de 36 miligramos por decilitro. Tienen que tener en cuenta que la atención del recién nacido, en lo que es, por ejemplo, lo clasificamos en lo que es los prematuros, los pretérminos, los adecuados para la edad gestacional, los grandes para edad gestacional, los posmaduros, ¿no? Entonces hay una variedad de recién nacidos, los cuales, de características clínicas y fisiológicas dentro de los mismos recién nacidos, en los cuales las manifestaciones de glicemia, hipoglicemia, hiperglicemia y todas las manifestaciones que puedan agredir a este bebé son distintas, no es igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, un recién nacido, el prematuro o el pretérmino, no se manejan de forma igual. Lo mismo que un adecuado para edad gestacional, que un grande para edad gestacional y un postmaduro, ¿no? Entonces, siempre tener en consideración esos factores que nos van a indicar los riesgos que puede tenerse con la hipoglicemia, ¿no? Por ejemplo, el factor de riesgo más un hemoglucotés que se toma en el instante, menor de 36 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son las causas? Las causas son, por ejemplo, vendrían a ser las congénitas, las hormonales, el hiperinsulinismo, eritroblastosis fetal, los beta-antagonistas y tiacidas, síndrome de Wiedemann, tumores, adenoma pancreático, insuficiencia de hormonas contrarreguladoras de insulina, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, déficit de hormona de crecimiento, panhipopituitarismo, déficit de glucagón, déficit del depósito de movilización de depósitos, por ejemplo, ¿dónde? Acá es donde tenemos, esto de acá es la parte más complicada, más fina, se puede decir, para el descarte o las manifestaciones clínicas que se puedan presentar. Acá tenemos el déficit de depósito, lo más común, lo que que vamos a ver con mayor frecuencia y se ve todos los días. Retardo de crecimiento intrauterino, el prematuro, el ayuno prolongado, por ejemplo, cuando no hay producción de calostro o de lactancia materna, vamos a tener este tipo de alteraciones. Vamos a tener, por ejemplo, una glicogénesis, alteraciones metabólicas de la glucosa, de los hidratos de carbono, de los aminoácidos. Acá ponemos un OH materno, por ejemplo, que en relación a los grupos sanguíneos, pero eso no tiene nada que ver, o el ayuno materno también, ¿no? Aumento de consumo, poliglobulia, hipoxia, sepsis, hipotermia. Lo más común es esto de acá, retardo de crecimiento y el ayuno prolongado. ¿Cómo lo clasificamos? Lo clasificamos en
hipoglicemia transitoria, que está dentro de los primeros días, responde rápidamente al tratamiento con cargas menores de 12 miligramos por kilogramo por minuto y requiriendo un aporte continuo por lo menos de 7 días de lactancia materna. En los prematuros, en los PECs, asfixiados y en hemorragias, hijos de madres diabéticas, ¿no? Es donde nos puede presentar lo que es la hipoglicemia transitoria. Esto también se puede asociar con un cuadro de ictericia neonatal, que también puede verse, van unidas por falta de aporte calórico, o sea, de lactancia. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta falta de apoyo o de aporte calórico? Generalmente puede ser la poca producción de lactancia materna, puede ser la mala técnica también, y que lógicamente la formación de los pezones, ¿no? De las mamas. Entonces son varios los factores que nos pueden acompañar a que esta producción de lactancia no sea la adecuada. Y con eso ocurre una hipoglicemia transitoria. Acuérdense que el recién nacido, por lo general, debe de lactar de 10 a 15 minutos cada mama, cada 2 horas como mínimo. La leche artificial se da cada 3 horas, pero ahora se está iniciando o se está propagando muchísimo lo que es la lactancia materna exclusiva hasta los 2 años, ¿no? Y lógicamente, pues, nada de leche artificial, solo lactancia materna. Los prematuros también toman calostro, ¿no? Toda la leche maternizada va en relación a las necesidades del sujeto, del recién nacido. La leche del prematuro es una leche que produce la madre especial para él. No hay ningún inconveniente que pueda lactar. Los pequeños para edad gestacional también tienen un tipo de patologías que puede condicionar que sea un niño que no tenga buen aporte calórico, ¿ya? O de glicemia. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Aló? Sí, doctora, sí se ve Ya, todo, se ok. escucha. Ya, perfecto. Sí, porque tengo un poco de cambios acá con el internet. Bueno, la hipoglicemia transitoria es aquella que puede presentarse a la semana y puede ser de 3 a 7 días que puede durar, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, madres diabéticas o que esté con tratamientos con insulina, ¿no? Puede durar meses, pero se recuperan rápidamente también. La hipoglicemia persistente ya es un poco más complicado, ya son cosas de las cuales, por ejemplo, ya el manejo es de una UCI, ¿no? Una UCI neonatal. Como bien le dijo, como bien se mencionó, la hipoglicemia puede llegar a producir hipoxia cerebral. ¿Y qué es la hipoxia? Es la asfixia, es la falta de sangrado, la falta de glucosa que llega al cerebro, a las neuronas del cerebro, y estas pueden, al producirse edemas, hemorragias, se puede producir también daño cerebral. Hipoglicemia persistente requiere cargas mayores de 12 miligramos por kilogramo por minuto o administración continua por más de 7 días, ¿no? Esto ya es algo mucho más complicado y estamos hablando generalmente de problemas de origen metabólicos congénitos. Por eso les decía que es un manejo ya de UCI, de una unidad mucho más especializada como en cuidados intensivos. ¿En quiénes buscar hipoglicemia neonatal? En pequeños para edad gestacional y prematuros. Acá tenemos un hemoglucotest, acá tenemos un prematuro, ¿no? Y acá puede estar considerado como un pequeño para edad gestacional. Hijos de madre diabética, grandes para edad gestacional, puede ser grande, yo creo que me equivoqué, puede ser grande, eritoblastosis y los sintomáticos.
¿no? Que pueden presentar cuadros de hipoglicemia. ¿En quiénes podemos buscar? En aquellos en los cuales las madres, por ejemplo, no tienen mucho aporte de lactancia. Siempre hay que ver ese tema, ¿no? Buscar si están lactando o no están lactando. Aparte de la disminución de peso, viene la deshidratación, la hipoglicemia y la ictericia también, ¿no? Que acompañan cuando no hay buen aporte calórico. Los síntomas, generalmente irritabilidad, temblores, las famosas, los temblores finos, ¿no? Sobre todo de miembros superiores, hipotonía, hiporreflexia, hiporreactividad, rechazo alimentario, inestabilidad térmica, apnea, taquipnea, movimientos oculares rotatorios, que son los equivalentes convulsivos que le llamamos nosotros. Puede haber cianosis, generalmente, de tipo alrededor de los labios, ¿no? Convulsiones, ya esto es mucho más severo, coma y insuficiencia cardíaca, ¿no? Esos pueden ser los síntomas de la parte del aporte calórico o de glicemia que se pueda presentar, y es una emergencia. El manejo generalmente de la hipoglicemia transitoria precoz asintomática, alimentar y control cada 30 a 60 minutos. Por eso es que cuando tenemos un recién nacido con cierta patología, le pedimos el hemoglucotés a las 2, a las 4, a las 6 horas, con su glicemia basal, ¿no? A las 2 horas. Si persiste y es recién nacido de riesgo, tenemos que dejar, por ejemplo, una glucosa de destroza al 10%, con 4 a 6 miligramos por kilogramos por minuto de glucosa, que es el VIG. La hipoglicemia sintomática o severa, que es menor de 25 miligramos, tenemos que ponerle un bolo de 10 a 100 por kilo, de 10 por kilo, perdón, de destroza al 10%, que viene a ser esto de acá, 12 C por kilo de destroza al 10%. Después luego una infusión continua de 4 a 8 miligramos por kilogramos por minuto, el control de 30 a 60 minutos, el control de la glicemia. Si es menor de 45 miligramos por minuto, aumentamos el volumen de destroza. Si ya está acomodada o es mayor de 45 miligramos por kilogramos por minuto, reducimos gradualmente en 1 a 2 miligramos por kilogramos por minuto cada 12 horas. O sea, bajamos el volumen de la destroza al 10%. Iniciamos la vía oral. Insistimos siempre con la vía oral. A veces solamente con iniciar una vía oral, una destroza, una lactancia materna o podemos iniciar una leche maternizada, entonces podemos ayudar muchísimo a que estos controles de hipoglicemia se normalicen. Vamos a tener los controles más la alimentación. Hipoglicemia refractaria, ya estamos hablando de glicemias generalmente que tienen una etiología, ¿no?, de tipo hormonal. Los niveles hormonales, por ejemplo, sí, pues hormonas, viene a ser la insulina, hormona de crecimiento, la hormona adrenocortitrópica, la tiroxina, glucagón. Entonces ya el manejo es mucho más complejo, ¿no? Como lo manifesté, pues es un manejo generalmente en la UCI neonatal, donde los cuales se tiene que poner cierto tipo de drogas para estimular la producción de glucosa, ¿no?, y así contrarrestar la hipoglicemia. La hiperglicemia generalmente no es muy frecuente, solo puede presentarse, por ejemplo, en hijos de madres diabéticas, ¿no?, son en tratamiento con insulina, presentan hiperglicemia al momento de nacer, pero luego viene el síndrome de rebote y presentan la hipoglicemia, entonces hay que tener cuidado en eso también, ¿no? Se dice que es una glicemia mayor a 125 miligramos por decilitro. Otros que manejan, por ejemplo, hiperglicemias cuando no están bien controlados o tienen un factor de riesgo aparte de su
de su prematuridad per se, o sea, puede ser una sepsis, dificultad respiratoria, una hipoxia, una asfixia, son los prematuros, ¿no? O algunos pretérminos. Entonces, ellos pueden hacer también hiperglicemia, que no es lo muy común, pero pueden hacerla. Recién nacido que por una respuesta disminuida a la insulina, cursa con hiperglicemia frente a cargas adecuadas de glucosa endovenosa. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos la concentración de dextrosa. Ya no la ponemos al 10%, sino al 5%. ¿Cuáles son las complicaciones? Síndrome de hiperosmolaridad con elevado riesgo de hemorragia intraventricular en el prematuro. Miren, lo importante que es el manejo, ¿no? Intraventricular. Entonces, al producirse una hemorragia a nivel cerebral, se produce edema, hipoxia, o puede ser más hemorragia. Entonces, estas son las complicaciones pues, que después nos llevan a esos niños con retraso mental, parálisis cerebral y todo lo que puedan tener, ¿no? Trastornos hidroelectrolíticos por diuresis osmótica también, o sea, tienen un flujo de orina muy alto, ¿no? Que hay que tratar de controlar. La diabetes mellitus neonatal no es muy frecuente, suele presentarse, pero no es lo frecuente, sobre todo en pequeños periodos gestacional en las primeras semanas por inmadurez de las células beta. La glucosuria y poliuria con riesgos de deshidratación también. Las manifestaciones clínicas son, por ejemplo, la detección de signos sutiles de sepsis, inestabilidad térmica, hipoperfusión periférica, residuo gástrico anormal, puede ser un residuo gástrico porráceo, bilioso, ¿no? Entonces, si hacen una proyección, todos estos niñitos son niños que están en un sitio de una observación, un intermedio o una UCI. Criterios diagnósticos, por ejemplo, tiras reactivas no son 100% fidedignas, ¿no? Ahí tenemos que pueden tomar el hemoglucotest, pero tenemos que tener una glucosa basal, un valor base, para de ahí saber si estamos o no estamos yendo bien con el tratamiento de la hipoglicemia o de la hiperglicemia, ¿no? Otros, por ejemplo, puede ser balance hídrico, la glucosuria para evaluar sepsis, los cultivos, urocultivos, electrolitos, toda esa gama de baterías que se le pide a un recién nacido. Hay que ser también consciente de que una medida para todos estos exámenes que se hacen no debe ser todos los días, ¿no? Ni cada 12 horas, porque imagínense la cantidad de sangre que le estamos sacando a un bebé. Son por lo menos 2, 3 tubos que se les puede sacar y para ellos es muchísimo, es mucho. Por eso es que usamos mucho lo que es el hemoglucotest, pero no siempre fiarse de lo que nos dice, ¿no? Por eso es que se recomienda tener una glicemia basal. El tratamiento, acá tienen, por ejemplo, un prematuro que está con un PRON, esto puede ser un CPAP, ¿no? No está con tubo endotraqueal, la boquita está libre, lo que sí tiene es una sonda, un CPAP, que lo está ayudando a respirar, y es un prematuro. Esta es la característica del prematuro. Acá tenemos otro niñito, que si bien no es tan prematuro, o no es un prematuro, pero también está con una unidad de cuidados de UCI o intermedios. El tratamiento generalmente es reducir la concentración de glucosa hasta que se tenga un nivel sérico normal, evitando el uso de solución glucosada, menos de 50%. No se usa glucosas menos del 50%. Es muy raro que se use, ¿no? Para tal caso cerramos la vía y damos solamente vía oral. Tratar la causa, por ejemplo, la hipoxia, interrumpir la fórmula hiperosmolar, lactancias maternas con muchas concentraciones, ¿no? O también, por ejemplo, si lo estamos poniendo endovenoso, los electrolitos, ¿no? Si son muy altos, un sodio mayor de 3, 4, no puede tener un recién nacido.
y un potasio mayor de 3, ¿no? Generalmente la relación es 2 de sodio, 1 de potasio. Disminuir la dosis o eliminar fármacos administrados al neonato. Claro, acá se tiene que ver mucho la dosis de lo que les estaba diciendo, ¿no? Los electrolitos, cómo lo estamos manejando, las dosis de también, dependiendo de las drogas, generalmente para tratamiento antibiótico no se recomienda que se disminuyan, ¿no? Pero me refiero a los sucedáneos, ¿no? O sea, a los que acompañan una hidratación, por ejemplo, ¿no? El uso de insulina por lo general no se recomienda, excepto en diabetes mellitus neonatal transitoria. Lo que hacemos por lo general es los controles de la destroza. Nos vamos a manejar las destrozas del 10 al 5%, ¿no? Es lo que más se maneja. Evaluar glicemia cada 4 a 6 horas, es lo que estaba diciéndoles, ¿no? Generalmente el hemoglucotés es a las 2, a las 4 y a las 6 horas, ¿no? Donde tenemos que tener los controles para ver cómo están nuestros niveles de glucosa. Las complicaciones, esto de aquí, hemorragia intraventricular, hiperosmolaridad mayor de 300 miliosmoles por litro, causa diuresis osmótica, desequilibrio hidroelectrolítico, deshidratación, convulsiones, ictericia. Entonces, eso puede ocasionar también que el niño esté muy laxo, muy deshidratado y pueda convulsionar y también pueda tener daño cerebral. La concentración de volumen intracelular, particularmente en el neonato de poco bajo al nacer, predispone a hemorragias intraventriculares, los prematuros, ¿no? Prematuros de muy bajo peso al nacer, resultando de un neurodesarrollo adverso. ¿Qué es eso? Prematuridad, el bajo peso con este nacimiento que pueda tener, por ejemplo, un recién nacido de 30 semanas con un con un peso de 1 kilo, entonces ya nos va a dar problemas para su desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, los prematuros o los pretérminos también tienen que ver mucho las respuestas que puedan tener ante los trastornos metabólicos o ante las adversidades que pueda presentarse con ellos, o la sepsis, o la hipoxia, o la asfixia, en relación con su peso. A más peso o que sea adecuado para su edad gestacional en ese momento, así sea prematuro, pretérmino o pequeño para edad para su edad gestacional, entonces eso nos va a ayudar mucho a que su pronóstico sea mucho más, no llevadero, sino que se pueda tener mejor manejo clínico, ¿no? Y su respuesta lógicamente va a ser mucho mejor. La hipocalcemia. Todo trastorno metabólico va de la mano con la hipocalcemia. Son la glucosa, el calcio y el magnesio. Son los tres elementos, ¿no?, en los cuales se manejan o se pueden complicar en lo que es los trastornos metabólicos y las emergencias neonatales. Por ejemplo, en recién nacido a término, el calcio sérico total, cuando es menor de 8 miligramos por decilitro o 2 miliosmoles por litro, o el calcio sérico ionizado menor de 4.4 miligramos por decilitro, ¿no? Por decilitro. En el recién nacido prematuro, calcio sérico total menor de 7 o calcio sérico ionizado de 3 a 5%, 3.5%. Si se dan cuenta, por ejemplo, los recién nacidos a términos, como lo dije al principio, tienen unas características, una fisiopatología, una fisiología completamente distinta a los recién nacidos prematuros, a los recién nacidos pretérminos y a los recién nacidos posmaduros, ¿no? O pequeños para edad gestacional. Y ustedes lo están viendo aquí, los valores que necesitan.
Entonces, aspectos epidemiológicos se dice que cerca de 30 o 40% de los neonatos pretérminos de muy bajo peso al nacer desarrollan hipocalcemia. En hijos de madres diabéticas ocurre cerca del 50%, que se va acompañado con hipoglicemia. El número pequeño de neonatos presenta síntomas, o sea, no es muy significativa. Generalmente, a veces solamente es por hallazgo de electrolitos, por análisis que le hacemos, ¿no? Porque le hacemos la glicemia, le pedimos los electrolitos también, y ahí nos sale todos los valores que tienen los recién nacidos. Factores de riesgo, esta es una maniobra de Christer que ya no se usa, está contraindicada, ¿no? Dice, ¿por qué no se recomienda esta práctica durante el parto? Por ejemplo, ¿por qué? Porque puede haber ciertas complicaciones, ¿no? Puede ser ruptura uterina, está considerada dentro de las emergencias obstétricas neonatales, puede ser una ruptura uterina, puede presentarse una ruptura hepática también, desprendimiento de la placenta, y que pueden presentarse con estas maniobras de Christie, una de las tantas complicaciones que hay. Para eso está la cesárea, para eso está el control prenatal, para eso está la historia clínica, para saber qué producto vamos a recibir. Cuando hablamos de producto, estamos hablando del recién nacido. Acá tenemos, por ejemplo, un circular de cordón. Este es un niño ya fallecido con 3 vueltas, ¿no? Con 2 vueltas, perdón, un circular de cordón ajustado. Acuérdense que el parto es un estado fisiológico normal, ¿no? Pero dentro de ese estado fisiológico normal pueden haber ciertas complicaciones, ¿no? Y esas ciertas complicaciones son las malas rotaciones, ¿no? Rota mal al momento de salir, de pasar por el canal del parto, y puede suceder esto, que es el circular de cordón. Bueno, entre los factores de riesgo tenemos la prematurez, el sexo masculino, vitamina D materna baja. Tenemos trauma al nacer, traumatismo obstétrico, sufrimiento fetal, presentación anómala, asfixia neonatal, acidosis metabólica que requirió bicarbonato intravenoso, enfermedad neonatal, por ejemplo, síndrome de distrés respiratorio, lesión cerebral, hipoglicemia y sepsis. Entonces, estos son los factores de riesgo que nos van a acompañar a que nuestro recién nacido también tenga una hipocalcemia. La histopatogenia, generalmente tenemos que la hipocalcemia precoz o temprana representa una exageración de la disminución fisiológica del calcio sérico durante los primeros 3 días de vida, ¿no? El recién nacido prematuro se presenta en el 30-40%, en los de muy bajo peso al nacer y en todos los muy bajos peso al nacer, con calcio sérico menor de 7 miligramos por decilitro y calcio ionizado menor de 3 a 3.5 miligramos por decilitro. Hijo de madre diabética, generalmente de 25 a 50%, dentro de las primeras 24 a 48 horas. Las asfixias relacionadas a insuficiencia renal y acidosis, ¿no? Por ejemplo, un sufrimiento fetal agudo, ¿no? Un niñito que nace y no se realizan las maniobras, nace deprimido, la depresión neonatal, por ejemplo, ¿no? Ese niño nos va a ocasionar, es una asfixia que nos está presentando, y puede estar acompañado, ¿no? De toda de la hipoglicemia y de su hipocalcemia. Por ejemplo, la hipocalcemia tardía, después de 3 días de vida. Por ejemplo, tenemos el hipoparatiroidismo, que es la más frecuente, es idiopático, transitorio, es congénito, es pseudo hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo materno y deficiencia de magnesio. Está relacionada también con las alteraciones maternas, metabólicas, hormonales y congénitas que pueda tener, enfermedades congénitas
que pueda tener la madre. Deficiencia de vitamina D, secundaria o deficiencia materna, malabsorción, terapia anticonvulsiva materna, insuficiencia renal, nefrosis y enfermedad hepatobiliar. En las misceláneas tenemos, por ejemplo, hiperfosfatemia, hipoalbuminemia, hipomagnesemia, alcalosis y terapia de bicarbonato, exsanguinos transfusión, que ya no se usa tampoco, fototerapia, el uso de furosemida en casos de shock o sepsis, ¿no? Shock séptico o sepsis. Manifestaciones clínicas, la irritabilidad, pueden ser sintomáticas, asintomáticas y sintomáticas. Como lo dije, los signos asintomáticos generalmente, o el saber las características o los valores de la hipocalcemia, los tenemos cuando pedimos los exámenes de laboratorio, ¿no? Los signos y síntomas más frecuentes son, por ejemplo, llanto agudo, apnea, irritabilidad, excitación, tono aumentado, temblores leves de las extremidades, no hay convulsiones, rara vez hay convulsiones, y tetania profunda, no hay presencia de cianosis, vómitos e intolerancia a la alimentación. Es serían los valores muy extremos para que nos den este tipo de manifestaciones, ¿no? Convulsiones y tetania profunda, o que puede estar relacionada a alguna otra patología del recién nacido, como lo ven acá, por ejemplo. Miren, este es un recién nacido prematuro, es un prematuro, donde se ve completamente el tipo de convulsión o la hipertonía que tiene, ¿no? El cuello prácticamente hacia atrás y los miembros superiores bien extendidos y flexionadas las manitos, ¿no? Los clásicos signos de Chest-Bostek y espasmo corporal, carpopedal, perdón, que lo estamos viendo aquí, son útiles solamente si existen y no tienen valor en recién nacidos prematuros. Ocurre en el 20% de los recién nacidos a término, ¿no? Que se puede presentar. Siempre ver las relaciones también o el acompañamiento de otras patologías, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. Criterios diagnósticos, también tenemos valores de laboratorio de calcio ionizado y sérico, magnesio sérico, fosfatasa alcalina, pérdidas urinarias de calcio, estudios radiológicos, sobre todo para ver la dismineralización ósea en radiografías secuenciales de costillas y huesos largos, electrocardiograma, prolongación de intervalo QT o arritmias, que nos pueden presentar los cuadros de trastornos metabólicos del calcio. El tratamiento generalmente es el gluconato de calcio, la lactancia materna, alimentación precoz con leche materna en la primera media hora de vida o al momento en que nace. Ahora se está incentivando muchísimo lo que es el apego materno, contacto piel a piel, justamente para evitar este tipo de alteraciones. La hipocalcemia sintomática, tenemos que darle gluconato de calcio al 10%, de 2 a 4 mililitros por kilo, en bolo intravenoso lento y monitoreo de la frecuencia cardíaca. Mantenimiento a razón de 5 mililitros por kilogramo día intravenosa a cada 6 a 8 horas o en infusión continua. En hipocalcemia que no responde a la terapia parenteral, sospechar de hipomagnesemia. Ya está en relación con el magnesio. Entonces, acuérdense siempre que nosotros cuando hacemos el RP, generalmente ponemos la destroza, la concentración de destroza, mandamos el VIG que corresponde, el volumen de agua, los electrolitos se ponen después de las 24 y luego de las 48 horas en los prematuros, en las 24 horas a los atérminos, y 48 horas o 36 en los prematuros, pero sí ponemos el gluconato. El gluconato sí tiene que ir, ¿no? A medida de 2 por kilo, de 2 a 4 miligramos por kilo, que puede ser en bolo continuo o lo ponemos cada 8 horas. Generalmente mandamos cada 8 horas endovenoso lento y diluido.
para poner el gluconato. Acá tienen más o menos un algoritmo, ¿no? Los términos y los pretérminos, ¿no? Que son los niños menores de 1000. Acá tenemos de 1500 gramos, ¿no? Mayores de 1500 gramos y los menores de 1500 gramos, ¿no? Entonces la calcemia, número de tratamiento no tratamiento, solamente se monitoriza, ¿no? Si es asintomático. Entonces, acá si es sintomático, todo lo que debemos de hacer, ¿no? Es el tratamiento de la hipocalcemia. El tratamiento, generalmente 1 a 2 mililitros por kilogramo de gluconato de calcio al 10%, intravenoso. Si la respuesta es positiva, no, la respuesta es positiva, ya el tratamiento sigue siendo pues su lactancia materna nada más. Si no hay una respuesta, tenemos que repetir la dosis. No hay respuesta, ya tenemos que tener no está produciendo hipomagnesemia y tenemos que asociar el magnesio. Acá tenemos el gluconato de calcio al 10%, el gluconato al 10%, siempre es al 10%, ¿no? Y los valores que tenemos que poner. Cuando ya es solamente gluconato calcio al 10%, 5 mililitros por kilogramo día, vía oral. Eso también podemos darle si es asintomático, ¿no? No tratamiento, solamente lactancia materna. Y el tratamiento cuando es asintomático es generalmente glucosa, calcio, gluconato de calcio, perdón, al 10%, controlar bien la glicemia, los valores de hemoglucotés, a ver cómo se manifiesta. La hipercalcemia es acá donde tenemos el calcio sérico total mayor de 11 miligramos por decilitro o calcio ionizado mayor de 5. Puede ser iatrogénica frecuentemente. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es una medicina, es un guión que se pone endovenoso. Entonces podemos de repente pasarnos demasiado de la dosis de calcio, ¿no? Entonces hay un aumento en la resorción ósea, aumento en la absorción intestinal, disminución de las funciones renales, mecanismos inciertos, hay una hipercalcemia idiopática, necrosis grasa subcutánea, falla renal aguda, insuficiencia adrenal aguda. Entonces son ya signos, síntomas mucho más o patologías mucho más complejas, ¿no? Que no se dan por lo general, ¿no? De mucho más observación clínica. Las manifestaciones clínicas: hipotonía, encefalopatía, letargia, irritabilidad, convulsiones, dificultad respiratoria, hipertensión, pobre succión, vómitos, estreñimiento, poliuria, anéticas. Los tratamientos generalmente son expansiones de volumen, furosemida, fosfato inorgánico, glucocorticoides. Generalmente en las unidades de UCI usamos lo que es la furosemida y los glucocorticoides, ¿no? Como la hidrocortisona a 10 miligramos por kilogramo día o metilprednisolona de 2 miligramos por kilogramo día. Bueno, es lo que tenemos que hablar sobre lo que es las emergencias neonatales que están relacionadas con los trastornos metabólicos. Quiero presentarles un ratito atención inmediata del recién nacido. ¿Lo están viendo? Sí, doctora. Ya, esta de atención inmediata del recién nacido, este es un parto cesárea. Miren el circular de cordón. Quiero que vean más que nada las complicaciones de algo que puede ser completamente fisiológico y normal. ¿Cómo nos podemos complicar, no? Una cesárea, ¿por qué? Por circular de cordón, que lo ven acá. Tenemos después, bueno, estas son esto ya no sé si lo habrán hecho, pérdida de calor, también da hipoglicemia,
también da hipocalcemia. Recuerden siempre que la hipoglicemia va muy unida con la hipocalcemia. Acá tenemos otro recién nacido, la tensión. Doctora, perdón, no está, se ha quedado en la diapo o sea, en la última diapo de la primera clase que nos hizo. Ya, a ver, un ratito. Ahorita voy a ver de compartirles un ratito. No sé cómo se hace esto. Un ratito, por favor. Ya. Ya, ¿eso ya lo están viendo? Sí, doctora, ahora sí se ve. Atención inmediata. Ya. Ok, sí. Les estaba diciendo, por ejemplo, en atención inmediata, acá tenemos, por ejemplo, el producto de la cesárea, el doble circular de cordón, es una complicación. Esto posiblemente, en este momento tenemos que hacer un hemoglucotest, ¿no? A las 2, a las 4 de las 6 horas para ver cómo está respondiendo nuestro niñito. Dependiendo si va a necesitar o no, no sabemos acá si va a necesitar o no, por ejemplo, una ventilación a presión positiva, cómo va a responder el Apgar, todo eso tenemos eh, que verlo, ¿no? Acá tenemos otro recién nacido también, que es un pretérmino. Miren las características de este bebé completamente distintas a otro niño, ¿no? Quiero presentarles, bueno, esto no está, creo. No, esto es ya, este es de otra clase, creo que ya lo hicieron, que es sobre la atención inmediata del recién nacido. El Apgar, no creo que nada más ya para edad gestacional. La edad gestacional, acá quería con respecto a la clase anterior, es uno de los primeros problemas que enfrentamos en el cuidado de un recién nacido. No siempre hay concordancia con los datos obstétricos. Acuérdense que la edad gestacional la pone el neonatólogo, el médico, el que atiende el parto. ¿Por qué? Porque él es el que lo va a evaluar y el que les va a hacer el capurro en adecuados para edad gestacional o pretérminos, y el que va a hacer el VALAR, que es el examen para ver la edad aproximada gestacional en los prematuros, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en consideración una diferencia o un tiempo de
de más 7 o menos 7 días, para que lo tengan como regla, ¿no? Entonces, no siempre hay concordancia con los datos obstétricos. La antropometría puede ser discordante con la edad gestacional. Es fundamental el control precoz de la madre embarazada, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, que es uno de los factores que nos puede llevar a lo que es, por ejemplo, la hipoglicemia o los trastornos metabólicos o las emergencias neonatales. Recién nacido bajo peso, menor de 2.500. Recién nacido de muy bajo peso, menos de 1.500. Recién nacido exagerado bajo peso, es menor de 1.000 gramos. Microprime, esto ya no, pues esto ya generalmente ya depende mucho si es un prematuro o no, ¿no? Los percentiles, bueno, eso no creo que lo veamos. Yo creo que nada más por ahí. Quería que más o menos lo tengan como referencia. De todas maneras, doctora, si puedes copiar estas clases para que la tengan, ¿ya? Ya, Como doctora. sí, para que la tengan, porque de acá salen varias cosas también, ¿no? ¿Cómo se hace la evaluación pediátrica, no? Generalmente basada en la valoración clínica del niño. Existen diversos métodos para el cálculo de la edad gestacional, pero básicamente puede ser morfológica y neurológica. Acuérdense que neurológicamente siempre, siempre va ligada con lo que es la evaluación de los prematuros, por eso existe el VALAR que se hace dentro de las primeras 24 horas. Si la hacen después ya no les va a valer, ¿ya? Y la morfológica, que es con los recién nacidos a término, con los pretérminos también, que se hace, donde tienen ustedes, por ejemplo, el capurro modificado, la oreja, por ejemplo, la textura de la piel, los pliegues de la planta del pie, la mama, ¿no? La mama, cómo está la mama, el perímetro el área de la aureola, el levantamiento en sí de la mama. Entonces son características que ustedes van a tener, que son pocas, en realidad son 5 nada más, creo 6, de morfología, donde les va a decir una edad gestacional. Esta edad gestacional, este puntaje que ustedes tienen, ¿no? Que va de 5 hasta 25, el capurro, ustedes suman y eso le va a salir un puntaje. Este puntaje lo llevan a lo que es la edad gestacional, las semanas, y ahí le va a salir si es adecuado, pequeño o grande. Bueno, esto ya no. Creo que es lo único que quería ver si tenía algo más acá por trastornos metabólicos, pero parece que ya. Estas son ya complicaciones, ¿no? Un ratito, creo que por acá tengo algo de trastornos metabólicos, ictericia que va muy ligada a la edad, a los trastornos de hipoglicemia. ¿Dónde está esa hipoglicemia? Bueno, creo que nada más por ahora, chicos. Ya después nos toca lo que es... bueno, acá tienen bastante en realidad para todo lo que es las complicaciones que puede presentar el recién nacido en el examen clínico, para que lo tengan en su base de datos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? La próxima clase, ¿a qué hora les parece? Nos toca el viernes, ¿verdad? Sí, doctora, es el día viernes. ¿Les ¿Podría parece ser a las Dime. 2? Como usted me dijo que podía, es que hay grupos de investigación que tenemos programado hasta la 1:30. Entonces, para no faltar, podría ser a las 2 o Ya, depende del horario que usted. Sí, ya entonces lo está programo y bien. le envío igual, doctora. Ya, está bien. ¿Aló?